Muy buenas tardes, amigos de este encuentro, el noveno encuentro de la Red de Conciencia, y nos da mucho gusto el abrir un espacio especial para Jesús Fabián, amigo hace ya muchos años, y quien es depositario del fuego sagrado de la tradición olmeca, y quien también ha venido con su iniciativa el convocar estas rutas sagradas, principalmente en la apertura del fuego sagrado de Fuego Nuevo, organizado en el 2007, y con el cual se tuvo una tremenda oportunidad de convocar a diversas organizaciones, que dio lugar a la integración de esta conexión entre las diversas expresiones de las tradiciones de México, un trabajo muy importante que se conoce poco, pero que hoy tenemos oportunidad de conocer, y la importancia que tiene, como él dice, retomar los momentos estelares, los momentos astronómicos, para hacer un punto de conexión con lo trascendente. Esto tiene un gran significado adrede de cómo se vienen retomando las tradiciones originarias, y desde hace ya muchos años él tuvo contacto con los guardianes de la tradición maya, con los guardianes de la tradición tolteca, olmeca, y de esta forma ir creando espacios de interacción entre las diferentes tradiciones, haciendo un punto de unidad, un punto de diálogo, un punto de encuentro. Y por ello pues es para nosotros muy importante que escuchemos esta visión, pero sobre todo que tiene una invitación muy importante, no me adelanto porque seguramente la va a hacer, sobre los trabajos ya al cierre del 2012, porque las primeras convocatorias pues ya tienen casi 6 años, y ahora que ya se cuaja, que ya se retomó incluso uno de los lugares sagrados que no se usaban desde hace cientos de años, como el Cerro Xicoco, pues hoy ya gracias al trabajo de Jesús Fabián, las personas acuden a los lugares, trabajan las zonas sagradas, y sobre todo este pensamiento luminoso ancestral que es el de la tradición originaria. Así que les dejo en manos de Jesús Fabián, y yo regresaré al final a darle el agradecimiento. Vamos a darle un cariño nosotros. Buenas tardes a todos. Quiero empezar con el conocimiento olmeca, refiriéndome en primer lugar al legado, o sea, ese camino que los abuelos y abuelas nos dejaron, esas pistas, esos mapas, esos puntos energéticos que tenemos en todo el Anáhuac de México, que nos dejaron precisamente para algo que es muy importante: el despertar, el recordar quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el objetivo de estar aquí. Quiero abrir esta parte con el título del Camino Olmeca, refiriéndome precisamente al conocimiento ancestral de un gran pueblo del Anáhuac, el pueblo olmeca. Esto nos conlleva, como dice el título, el jaguar despertado, y es tiempo que hablemos con propiedad, que hablemos precisamente con esa etapa de lo que somos, ese despertar de luz que nos conlleva a cada uno de los aquí presentes. El pueblo del jaguar, el jaguar como animal sagrado del pueblo olmeca, tiene muchas cualidades, tiene muchas cosas que enseñarnos. Preguntaría yo a la audiencia que está aquí, ¿qué cualidad tiene el jaguar? ¿Alguien me puede decir por ahí? Felino nocturno. Es un felino nocturno. ¿Alguien más? Muy fuerte. Muy fuerte. El acecho. El acecho. ¿Alguien más por acá? ¿Qué cualidades tiene el jaguar? Su olfato. El olfato. ¿Qué otras cualidades tiene el jaguar? Muy sigiloso. Muy... Sigiloso. ¿Qué otras cualidades tiene el jaguar? Las manchas de ocultarse que permite estar con Las manchas. el estar. Que en un momento dado, o sea, el jaguar para los olmecas
lógicamente como animal sagrado, tenía muchas connotaciones y muchas formas de ver la creación precisamente del mundo. Precisamente dentro de las cabezas olmecas, su boca tiene forma de trapecio, que conlleva también a otro símbolo que es muy asociativo con el pueblo, que es la serpiente. Serpiente, jaguar. Dentro del pueblo olmeca existen dos conceptos que casi ahorita en el Anáhuac no se habla mucho. Se habla mucho más de la serpiente emplumada, pero está la serpiente jaguar. ¿Alguien me puede decir en qué connotación podemos definir la serpiente jaguar? El universo por acá. Es algo que se ha olvidado en el Anáhuac, pero los abuelos, los ancianos tenían muy consciente que había precisamente esa connotación: serpiente jaguar, serpiente emplumada. La serpiente jaguar para el pueblo olmeca era el aspecto sagrado de la madre, era el aspecto sagrado de la esencia femenina, era la energía que aviva la tierra y puede ser transferida al hombre para ser albergada en el corazón del hombre en primera instancia. Después viene la energía del Padre, que es la serpiente emplumada, aquella energía que viene del cosmos y que baja al hombre y que puede tener la oportunidad de llegar al corazón del ser humano, tanto hombres como mujeres. Entonces, para los olmecas la serpiente jaguar era el aspecto sagrado femenino, era el color azul por excelencia. La serpiente emplumada es la esencia masculina, es el color rojo, la connotación. Los olmecas, cuando combinaban el azul y el rojo, ¿qué color nos lleva o nos conlleva? Morado. Son como colores primarios. Se forma un color más sutil, que es el color morado o el color violeta. Entonces, el linaje precisamente del pueblo del jaguar, en su esencia de color, es el color violeta, en su esencia de color. Entonces, el pueblo del jaguar, viendo las cualidades que tiene pues este lindo felino, el acecho, nos dejaron una técnica que por ahí en la mesa a la hora que comíamos me preguntaba a alguien: ¿cómo? ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Cómo pudo el pueblo del jaguar manejar el aspecto que somos, energía? ¿Qué hace el jaguar en esa posición? ¿Cómo está el jaguar ahí? ¿Alguien me puede decir? Observa, ¿qué más? Calma, serenidad. En acecho, ¿qué más? ¿Alguien puede observar la nariz cómo la tiene? Inhalando. El olfato, inhalando. ¿Qué inhala? Oxígeno. El aliento de vida. Inhala el aliento de vida. ¿Qué comprendió el pueblo del jaguar? Que cuando el ser humano está en el vientre de la madre, de la serpiente, jaguar, de la madre, y al momento en ver la luz, ¿qué es lo primero que hace el ser humano? ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué toma? La primera inhalación. Toma el aliento divino, la primera inhalación, que le da ¿qué cosa a él? ¿Sí? Entonces el pueblo del jaguar comprendió que el aliento del jaguar, la respiración del jaguar, nos conlleva precisamente a la vida. Nos da esa connotación
de esa energía en un momento dado. Después veremos cómo respira el jaguar. ¿Alguien me puede decir cómo respira el jaguar? Bueno, ¿cómo imaginamos que respira un jaguar? ¿Inhalando o qué? ¿Cómo le hace el jaguar? ¿Imaginas? ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio. Imagina que tú eres un jaguar ahorita, ¿ok? Y que acá ella es tu presa. ¿Qué tienes que hacer para llegar a ella como jaguar? Lógicamente, sin ser olido, sin que ella se dé cuenta, ¿qué necesitas hacer? Sobre todo en la parte de la respiración. Bueno, pues contener, primero relajar, contención, y en algún momento hay como una contención corporal, pero la respiración yo creo que sigue igual de tranquila, pero es una respiración que se empieza a ser más poderosa tal vez, pero contenida. En el momento ya del brinco, pues tal vez sí habría como una energía de respiración, yo creo que es Más agitada, ¿no? Sí, como agitada, pero controlada, con impulso. Y cuando estuvieras cerca de ella, ¿qué harías? Momento de ya atacar. No, pues ya se salió la respiración más abrupta, tal vez, más excitada, más el pueblo de jaguar entendió que el jaguar tiene diferentes niveles de respirar. Y esos niveles de respiración son para agitar el cuerpo lumínico de luz que tiene el ser humano. Así de sencillo. En lo más simple, en lo más sencillo, está oculta la verdad del hombre. Una pregunta para ustedes: ¿quién no respira en esta sala? ¿Alguien levante la mano que no respira? ¿Alguien no respira? Cuando duerme no respira. Siempre. Entonces imagínate si con el nivel de energía que tú tienes, que es la mínima necesaria para moverte, haces milagros, proezas, construyes. Ahora imagínate si te vuelves consciente de tu respiración. Pregunta para ustedes: ¿qué animalitos son conscientes que respiran? No todos. A veces ni nosotros. Exactamente. ¿Tú eres consciente de que respiras? No, te apuesto que no. Bueno, lo trabajo. Sí, ¿verdad? Pero desde que te levantas y ni te olvidas, o no tomas consciente que estás respirando. Bueno, automático. No, Es instintivo ya la respiración, pero no consciente. ¿Estamos o no estamos? Pero hay unos animalitos. creo que la mayoría de la gente sí, ¿no? En mi caso sí, al despertar hago ejercicios de respiración, finalmente tengo una disciplina de respiración. Bueno, tú le has dicho, hay una disciplina. Pero hemos hablado del Vicente y toda la gente. ¿El común de la gente tiene conciencia que respira? No, lo hacemos muy mal. Bueno, ¿qué animales tienen conciencia que respiran? Hay dos animalitos que tienen conciencia y son animales que están en la cadena evolutiva, en el reino animal, muy evolucionados. ¿Qué animalitos creen ustedes que son conscientes que respiran? Los mamíferos marinos. ¿Cuáles? Los delfines. El delfín y la ballena. Ellos dos ellos sí están conscientes que respiran. Por eso al delfín y a la ballena se le dan muchas connotaciones, sobre todo en la parte de la inteligencia y otras cosas que tienen como propiedades. Entonces, nada más imaginen ustedes. Por eso el pueblo de jaguar le ponía mucha atención, porque si ustedes aprenden a tomar conciencia de su respiración, ¿qué cuesta tomar conciencia de respiración si siempre andan respirando? Es una pregunta. No, pues vivir más. Eres consciente de tu respiración, vives más. ¿Sí? Entonces, el pueblo de jaguar,
cuando vio esa connotación de la respiración y dentro del vientre de la madre, estamos en un estado de ¿qué? No, pues agua. Es agua. ¿Sí? Estamos en agua y nos movemos en agua. Entonces, la serpiente jaguar es la parte femenina, lo sagrado femenino, y es la esencia del agua. La serpiente jaguar. La serpiente emplumada es lo sagrado masculino y es la esencia del fuego. Por eso en los temazcales, cuando se junta el fuego y el agua, ¿qué fenómeno se genera en las abuelitas piedras? El vapor. El vapor. Ese vapor, los olmecas, que lo dejaron permeado en todas las culturas, como en la mexica, tolteca, le llamaban el arte de la tlachinoli. Es el arte de la tlachinoli. ¿Sí? Entonces, si hay agua y hay fuego, falta un tercer elemento, es el respirar. ¿Qué nos da la respiración? Pero hacia el interior del cuerpo de nosotros, ¿qué nos da? Tranquilidad. Sí. Pero ¿qué pasa con los pulmones? ¿Cuál es la? ¿Qué movimiento es este? Hacemos un fuegueo. ¿En dónde? En nuestros pulmones. Ese fuegueo que hacemos, para que brota el fuego, ¿qué elementos tenemos que tener para que el fuego nazca? Sí, combustible. El combustible, correctamente. El combustible. Una chispa. Pero la chispa se genera ¿con qué? Con una reacción de ¿qué? De oxigenación. Por eso es importante la respiración. Porque con la respiración y más consciente podemos generar la chispa. ¿Dónde? ¿Dónde podemos generar la ficha, la chispa? Podemos prender el fuego interno. Ese fue el conocimiento de los abuelos, el fuego. Hablamos, y entonces es el fuego nuevo, ¿en dónde? En nosotros mismos. Es la creación del fuego nuevo en nosotros mismos. Permearon la ceremonia del fuego nuevo de manera externa para que pasara de generación en generación, pero a la vez había una esencia oculta en ese fuego, en ese abuelo fuego. Era recordarnos ¿qué cosa? Encender nuestro propio fuego. Por eso en Chacacingo está el Olmeca y tienen los fuegos aquí en la mano. Por eso en Chacacingo hay un Olmeca y tiene el fuego en esta altura. Tiene la antorcha encendida. Entonces, el jaguar despertado tiene que beber de las aguas, de sus propias aguas. Si el jaguar no bebe de sus propias aguas y no respira o se hace consciente de su propia respiración, nunca va a haber esa chispa que se prenda. Por ahí decían combustible. Si no hay agua, no hay fuego. Exacto. Si no hay agua, no hay fuego. Que por ahí decían que es el combustible. ¿Sí? Si hacemos nosotros que en el interior de nosotros mismos esté el tanque siempre lleno, tenemos mucha posibilidad de, a través de una respiración, que es la respiración del jaguar, hacer que la chispa
caiga en esta la serpiente y se prenda. Entonces tenemos el concepto de dos serpientes, la serpiente jaguar y la serpiente emplumada. ¿Sí? La serpiente jaguar, que es la esencia, lo sagrado femenino, de color, por su naturaleza es azul, y la serpiente emplumada, que es lo sagrado masculino. Su esencia es lo rojo. Nuestros pueblos de la náhuatl a eso le llamaban atlachinoli. Es el conocimiento de nuestros pueblos de la náhuatl que sabían precisamente hacer el atlachinoli dentro de cada hombre, dentro de cada mujer. A ver, ¿qué es esto? El yin yang. ¿Está usted de acuerdo con el yin yang? Sí. ¿Usted está de acuerdo con el yin yang? ¿Eh? ¿Saben qué? Esto es olmeca. Fue encontrado en la venta Tabasco. Tiene 3000 años encontrado en la venta Tabasco. Entonces, nuestros ancestros ya manejaban el concepto de otras filosofías, de otros conocimientos atléticos que conocemos comúnmente como yin y yang. Pero nuestros pueblos originarios de América, los olmecas, sabían precisamente, ellos le llamaban serpiente jaguar, serpiente emplumada. Era el azul y era el rojo. Por eso en nuestros códices mexicas ven que el águila lleva dos corrientes, una azul y una roja. Y no solamente es el águila, también es el jaguar. El jaguar lleva una corriente roja y una corriente azul. Aquellos hombres que entraban en el misterio del jaguar podrían salir de sus bocas esas dos corrientes, la corriente del jaguar y la corriente de la serpiente, la corriente transformadora de la serpiente jaguar y la corriente transformadora de la serpiente emplumada, azul y rojo, el atlachinoli. ¿Sí? Y eso nos conlleva, los olmecas sabían la relación que había entre la materia y el espíritu. ¿Sí? Lo sabían. Van a ver, les voy a pasar algunas fotos donde van a ver el concepto del arte. El arte escultural olmeca es impecable, es esterilizado, es realmente, permea la parte del alma, del espíritu del ser humano. Lograr hacer a la perfección una cabeza olmeca, lograr hacer a la perfección una escultura que exprese precisamente esta sublimación de la materia con el espíritu, nos lleva precisamente a que los hombres y las mujeres puedan tocar las maravillas que por ahí dicen de los dioses. ¿Sí? Entonces, el arte olmeca está impregnado de mucha... Es un libro abierto para aquel que tiene los ojos abiertos del espíritu, puede leer en la piedra, en el arte de la piedra, puede encontrar muchas cosas. Por ejemplo, que le llaman el dios jaguar, que es el hombre, que es el jaguar despertado ya, fue encontrado en San Martín, Pajapan, en la zona de Coatzacoalcos. Lleva en la mano
un metate con dos serpientes, muele la simiente, muele su propia simiente, su propio maíz, ¿sí? Y su rostro le sale un jaguar aquí, pero en la parte de atrás le salen dos serpientes. Fíjense, dos serpientes. ¿Cómo sabían nuestros pueblos antiguos que el hombre, si trabaja la materia sobre el espíritu o el espíritu sobre la materia, emergen esas dos serpientes? La serpiente jaguar y la serpiente emplumada pueden emerger en el hombre y en la mujer. Y cuando emergen es la hendidura que se forma en el hombre, que ya está en condición de tener contacto con el cosmos. Por eso le nace la mazorca de maíz con tres maíces, con 3 granos de maíz, porque son las 3 fuerzas primarias que mueven o rigen el universo. Los gemelos de Azuzul tienen mucho que ver con el camino de esas dos energías que se gestan en el hombre, ¿sí? Es todo un proceso llegar a conquistar el gemelo dentro de nosotros. Decía un abuelo, el abuelo Bartolomé de Espita, que es el Atmen más respetado de todos los amenes del Consejo Maya, decía él: Quetzalcóatl y Kukulcán no es lo mismo, Fabián. Quetzalcóatl es un grado de conciencia, Kukulcán es otro grado de conciencia. Quetzalcóatl, como grado de conciencia, es cuando el hombre o la mujer, esa serpiente jaguar que está en la madre tierra, ya entró al hombre y llegó al nivel de su corazón y se divinizó. En ese momento el hombre tiene ese grado, o la mujer tiene ese grado de conciencia. Para que conquiste el grado de Kukulcán, por eso el abuelo Sacacho Pinci va y viaja a la zona maya, llega primero a Mérida, llega a la ciudad de Chotlán, donde hicimos el juego nuevo de Chicabán en el 2008, y el rey de Uxmal lo invita a que vaya precisamente con los Kukulcanes mayas, y eso aconteció en Ekbalan. Llega él a Ekbalan y es sometido a la primera prueba. A ver, querido hermano, tu corazón. Necesitamos pesar tu corazón. Tu corazón será pesado en el templo de la justicia. Si tu corazón tiene la medida exacta, entonces pasas al consejo de los Kukulcanes. Entonces, la conciencia del Kukulcán es cuando la energía cósmica del Padre desciende al hombre y se alberga en su corazón. Cuando esas dos energías se albergan en el corazón, entonces Kukulcán y Quetzalcóatl, los gemelos preciosos, pueden dialogar, pueden hablar, y hablan en la silla presidenciable de Uxmal. Ahí van ellos a dialogar, a hablar. Etimológicamente, Quetzalcóatl y Kukulcán, bueno, serpiente emplumada, bello quetzal emplumado, pero a nivel de conciencia
son dos cosas diferentes. Cuando Quetzalcóatl ya está en el corazón del hombre, Kukulcán ya está en el corazón del hombre también, entonces nace Tamuanchán, nace el árbol, como la lápida de Pacal, nace el árbol en el plexo solar del hombre, como cruz foliada. Entonces Ipsapna, la fuerza de Ipsapna, desciende a él. Y es en ese momento, hasta ese momento, en que hemos conquistado el grado de una cabeza olmeca. No antes ni después. Hay procesos en el camino olmeca que nos conllevan a ver muchas partes existenciales de nosotros mismos que tenemos que enfrentar. Por eso viene el caminar. El peregrino se hace en el camino, andando, va caminando. Todas las esculturas olmecas tienen geometrías sagradas, ¿sí? Están diseñadas con un arte exquisito, con la geometría sagrada que conlleva, y sobre la parte que expresan precisamente las fracciones, los rasgos humanos que conllevan. El hombre que ha conquistado ya puede tener el derecho de llevar su centro, que era conocido como el linaje de las serpientes. En el juego de pelota es la gran batalla. Por eso está el cerro de Chicuco, que es Venus, pero también es Tezcatlipoca. Nadie quiere verse en su espejo de obsidiana. Nadie quiere enfrentar a ver. Ven, hermano, ven y mírate en tu espejo de obsidiana. ¿Qué ves? Cuando aprendes a verte en tu espejo de obsidiana, entras al juego de pelota. No antes ni después. Entonces, las estrellas, el firmamento, son tuyos. Entras a la noche oscura de tu propio templo. Navegas como jaguar nocturno sobre la noche, buscando tu propia identidad, buscándote a ti mismo. Quetzalcóatl, al ver el espejo de obsidiana de Tezcatlipoca, vio reflejada su falsa santidad, vio el monstruo que era él mismo. Entonces miró el cerro de Chicuco y dijo: oh, majestuoso cerro de Chicuco, eres una creación horrible, sin forma, no tienes forma. Y bueno, en la parte de los olmecas, del arte olmeca, ellos, los olmecas, precisamente fueron los que iniciaron el juego de pelota, precisamente con lo que es el caucho. Fueron encontrados en lo que es el cerro del Manatí, pelotas de caucho, con 3000 años de antigüedad en el tiempo. El arte olmeca, de las 17 cabezas olmecas, cada cabeza olmeca representa una condición en particular, un estado de conciencia. Las cabezas olmecas son como bibliotecas donde uno puede acceder a ellas. Cada cabeza olmeca tiene una forma de cómo entrar. Cuando hacemos la caminata olmeca, que es año con año, en Semana Santa, se hace una ceremonia en una de las cabezas olmecas
Y esa cabeza olmeca tiene un paso muy interesante. En el hemisferio derecho tiene plasmado las manos de esta forma. Uno llega ahí, se pone con la cabeza olmeca y pone uno la frente en ella. Se hace toda una ceremonia a la cabeza y dependiendo de la persona cómo esté, es como puede viajar. Yo le llamo el internet, ¿no? Viajas y accedes a mucha información. Cada cabeza olmeca tiene diferentes entradas de cómo entrar a ella. Y bueno, dentro del concepto de la parte olmeca, en San Lorenzo Tenochtitlan tenemos todavía en el lugar, está afortunadamente el cubo. Hay un cubo y está la esfera. Está la esfera, el cubo y la esfera. Esta está en el Museo de Sitio, que la vemos. Curiosamente, en el cubo, que es la parte central, y en la esfera, alrededor de ellos, fueron encontradas las 10 cabezas olmecas, que fueron enterradas de manera ceremonial para estos tiempos. Platicaba yo por ahí que antiguamente hubo una hermandad, y esa hermandad tuvo la visión precisamente para estos puntos de estos nadis de la Madre Tierra, para que actualmente fueran utilizados para nuestro propio despertar. Entonces, en el 2007 abrimos ceremonialmente el fuego nuevo olmeca, el fuego nuevo de la náhuatl. Era una consigna precisamente llegar a encender el fuego donde está el cubo y donde está la esfera. Y bueno, el aspecto de la parte de la olmeca que se asocia con otros animales como Amazon, que es la parte del murciélago, que tiene que ver con la parte de la medicina, el arte de la medicina. Existen yugos olmecas que son referidos a esa parte, el hombre medicina, ¿sí? Y bueno, la parte importante en el Golfo de México, aquí tenemos la representación precisamente de Quetzalcóatl. ¿Y qué vemos aquí? Fuego. Eso ya lo sabemos, pero en el pueblo de la náhuatl no era el yin y el yang. ¿Qué era? El movimiento, pero era la serpiente jaguar y la serpiente plumada, las dos fuerzas. Y fíjate cómo es: si tú no enciendes primero esto, no puedes llegar hasta acá arriba, a la cabeza. Por eso es el concepto de las cabezas olmecas, ¿sí? Y bueno, el trabajo que conlleva precisamente con la madre Xochiquetzal, con la parte de ella, y dentro del contexto, por ahí tengo algunas fotos de los nombres que conocemos a través de otras filosofías o escuelas que tenemos, pues ayer se llaman chakras. Nosotros le llamamos cuecuellos cuecuellos, y eran como flor de qué cosa. Abría. ¿Sí? Un hermano muy querido de Mérida, cuando él estuvo a cargo de la zona arqueológica como director, me regaló unas fotos. Ustedes van a Chichén Itzá, ya ve que hay una pirámide adentro. Todo el mundo sabe que está el jaguar rojo, ¿sí se acuerdan? Pero hay una parte más allá que no dejan entrar a nadie. Ahí te voy a mostrar la foto, la voy a buscar, pero la tengo. ¿Por qué? Porque ahí se ve precisamente dos jaguares, como hay una flor, y esa flor se ven precisamente las dos serpientes, la serpiente jaguar, la serpiente emplumada, que se entrecruzan
suben hasta arriba y se abren en 3 fuerzas. Está eso en la pirámide de Chichén. Que uno dijera, híjole, se parece al símbolo de los médicos, el caduceo de Mercurio. Ahorita voy a buscar la foto para que lo vean. Entonces, nuestros pueblos tenían todo el conocimiento y ellos le llamaban el arte de la tlachinola. Esto que ustedes ven aquí, estas 3 cosas que ustedes ven aquí, ¿sí? Está en Chichén, está dentro de Chichén. Esas 3 cosas que ustedes ven aquí, está la flor, se ven las dos serpientes cómo se entrecruzan, suben, hay otra flor y ahí revienta en 3. Es el arte olmeca. Las hachas olmecas, ahí está el arte precisamente de esa esencia, que es la esencia del hombre. Los abuelos olmecas dejaron precisamente ese conocimiento para que el hombre llegara a ser un jaguar despertado. ¿Cómo dices, perdón, son estas 3, estos 3, ¿qué son estos 3? Son las 3 fuerzas primarias, de la naturaleza. En algunas tradiciones lo simbolizan con los colores primarios, rojo, azul y amarillo. O sea, son las 3 fuerzas de la creación que se gestan. O sea, si nos vamos a otras filosofías, Padre, Madre, Hijo o Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa? Que este olmeca ya encarnó en él. ¿Sí estamos? Pero esto no puede bajar sin esta hendidura. Por eso es la hendidura olmeca. Tenemos que hacer conexión con el cosmos. Y bueno, la parte representativa del tiempo precisamente es el camino olmeca. Nos conlleva a ir y a visitar los lugares por experiencia vívida de ustedes. O sea, no es por lo que yo les cuente o les comente, sino hacerles la invitación de que ustedes vayan, ustedes se conecten, ustedes vivan la propia experiencia de su propio ser. Ese es el camino olmeca, ese es el camino del guerrero, donde hace todo un trabajo, donde emergen sus propias alas, las alas del espíritu florecen en él, donde levanta las 2 serpientes, sus 2 serpientes son levantadas y florecen la mazorca de maíz, estando en él las 3 fuerzas de la creación. Ese es el camino olmeca. Y esto, por ahí comentaba con ustedes, es el arte, cómo en una piedra ellos pudieron poner precisamente, no sé si se alcanza a ver, aquí, como el olmeca sale de la cueva